Libro segundo de Moisés. Éxodo. Capítulo 20. Los 10 mandamientos estamos viendo, ¿no? La vez pasada estábamos viendo ya ese primer mandamiento que se trata de versículo 3, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese dioses significaba fuerzas, poderes, autoridades, invisibles. Hay que entender que cuando en la antigüedad, los hombres empezaron a gobernar con fuerza, con poder. ¿Quién fue uno de los primeros líderes de la humanidad, según la Escritura? Después de la época de Noé. Nimrod. Él no se consideraba al principio Dios. Nimrod simplemente se consideraba un hombre fuerte, guiador, y empezó a ser un soberano, un rey. Empezó a someter a mucha gente a su voluntad. Después murió. Tuvo una esposa que se llamó Semiramis, y su esposa, para poder conservar el poder de Nimrod, ¿qué hizo? Le beatificó, se puede decir. Hizo que se convierta a su esposo en un dios, en una fuerza poderosa espiritual, pero como la gente estaba acostumbrada a Nimrod hombre, entonces creó imágenes de él. Y ahí empezaron entonces a mezclar ya la fuerza que anteriormente tenía este hombre con la imagen. Y después ya salió esta historia de que esa imagen tenía un poder especial que hizo que Semiramis quede embarazada y tenga a su hijo Tamuz, por lo tanto le llamaron el Hijo de Dios. Entonces, totalmente lo que el padre no quería que haga el pueblo, estaban haciendo, tener otros dioses, otra fuerza, y también ponerle como representante a través de una imagen. Bueno, y eso es lo que la Biblia entonces ya cuando está preparando a su pueblo le hace entender, porque todas las naciones de esa época vivían de esa manera, idolatrando hombres, idolatrando reyes, idolatrando figuras, dándole imagen al Dios, al mar, al agua, y sirviéndole como si fueran poderes que controlan sus vidas. Bueno, entonces el versículo 4 arranca así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás. Entonces acá ya hay dos mandamientos, ¿no? Dos mandamientos. Primero, no hacer imagen de algún objeto de la naturaleza, dice, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios le ordena a su pueblo que no haga ninguna imagen, ningún ídolo. Y cuando yo he visto esta palabra imagen en el hebreo imagen es pexel. Y tiene la letra Pei, Sadik y Lame. Sí, ¿no? Esas tres letras tiene. Pei, Sadik y Lame. Y en el pictográfico, la Pei es una boca, ¿no? La Sadik es una inclinación o alguien que se arrodilla. Y el otro Lame es un bastón de autoridad. ¿Qué significaría? Una voz que se inclina ante la autoridad, o una esencia o un aliento que se inclina ante una autoridad. Eso sería un ídolo, una imagen o una figura. Entonces, si eso representa, por ejemplo, una voz que se inclina ante una autoridad, ¿qué es lo que Dios no quiere? Si esta imagen representa una voz o una esencia o un aliento que se inclina ante una autoridad, ¿qué es lo que Dios no quiere? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Dios no quiere? Que se haga. ¿Sí? Entonces, prácticamente Dios te está diciendo, no hagas algo que tenga que guiarte, que tenga que hablarte aparentemente, al que vos te tengas que inclinar
y que tenga que ser tu autoridad. No haga eso. No cree esas cosas. Eso está diciendo el Padre. Pero algo interesante también aquí en Génesis, para entender muy bien este punto. Génesis 1 aparece una palabra semejante a Petzel. Petzel es ídolo o estatua. Estatua es. Exactamente es estatua o figura física. Pero acá en Génesis 1:26 dice, miren, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra, que dice ahí, imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acá también aparece esta palabra imagen, pero en hebreo aparece la palabra Selem. 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 Y esto representa como una fotografía. O sea, esa traducción es como una fotografía o algo que salió de otra cosa. Casi es igual, casi tiene las mismas raíces, pero ven que en nuestra Biblia dice imagen y imagen, pero en el hebreo es diferente. Esa imagen que vimos primero en 10 mandamientos se refiere a algo concreto al que vos te vas a sujetar. Pero esta imagen se refiere a una imitación de algo. ¿Y qué sería ese algo? Si la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces nosotros somos también un tipo de imagen, pero una imagen que salió, una imitación que salió del Todopoderoso. Pero los ídolos que se hacen, que nosotros hacemos, ya imitación de qué son. Imitación de imitación. Porque si hacemos la imagen de Nimrod, Nimrod era una imitación, era una imagen del Todopoderoso. Pero si de Nimrod hacemos la imagen, entonces esa ya es una imitación de imitación. Ya no tiene más valor. O sea que en síntesis, nosotros los seres humanos sí somos una boca que se inclina ante una autoridad. Nosotros somos creación a la imagen del Todopoderoso. Eso para poder entender lo que la Biblia dice, ¿no? Pero el hombre, ¿qué hace? El hombre, entonces, nosotros al crear una imagen y a sujetarnos a esa imagen, estamos sacando nuestra autoridad, la autoridad que el Todopoderoso nos dio como creación suya, y dándole a un ídolo. ¿Y esto qué? ¿Por qué no le agrada esto a Dios? Porque con el tiempo este ídolo recibe una fuerza, pero diabólica. Recuerden que existen seres espirituales que fueron destruidos en el diluvio y sus espíritus quedaron así vagando por la tierra, y ellos son los que se apoderan muchas veces de estas imitaciones de humano otra vez. Y son los que la gente cree que son dioses. Estamos entendiendo. Por eso es el problema de representar algo como una fuerza que te guía. Ahora, veamos lo que dicen algunos textos de la Biblia. Deuteronomio 4:15. Deuteronomio 4:15. Alma, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros en medio del fuego. Entonces le está diciendo, cuiden sus mentes. Alma es igual que mente. No vayan a quedarse impresionados por alguna manifestación, por alguna imagen, porque cuando yo les hablé en el monte Sinaí, ustedes no vieron ninguna figura, no se presentó ningún hombre, ni ningún ser, nada. Entonces le está pidiendo que cuiden su alma, ¿no? Ninguna figura viste, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Por eso Dios no le mostró, Dios le habló directamente, era una voz que les hablaba, porque ellos son su imagen. Los hombres, nosotros, su creación, somos su imagen. No necesitamos más otra imagen. Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19, 4. 19, 4. Dice, no os volváis a los ídolos, ni haréis para vosotros
dioses de fundición. Y cuando se refiere acá a dioses, quiere decir algún material con figura humana o animal que te empuje a hacer algo, que te guíe a hacer algo, que te haga arrodillar, que te haga inclinar, de ella como ayumía. Cualquiera sea su característica. No vas a hacer algo en la cual tenés que llevar, empujar, cargar, lo que sea. Exactamente la Biblia está diciendo. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo el Eterno, vuestro Elohim. Otro texto, Éxodo 34. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 4. Dice, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Eterno, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó el Eterno fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto era lo que le estaba confirmando sobre el mandamiento número 2, que era de no te harás ídolo, y que esa maldición iba a caer de generación en generación. Ahí en capítulo 20 de Éxodo dice que si vos transgredís este pecado, esa maldición de transgredir, de hacer imágenes, ídolos, va a transmitirse en generación hasta 1000 generaciones, dice, por las personas que vos arranque. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo comenzó esto de hacer ídolo, esto de servir a un ídolo, donde arrancó. Ahora voy a ver Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. 19. Hicieron becerro en Horeb. Sí, dice, ¿no? Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Elohim de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces aquí está diciendo que ellos hicieron un becerro, una imagen, un ídolo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que entendieron al hacer ese becerro? Se postraron ante una imagen de fundición, y así cambiaron su gloria, la gloria del Todopoderoso, por la imagen de un buey que come hierba. O sea, Dios, cuando hacía su obra, cuando abría el Mar Rojo, cuando traía las plagas en Egipto, nunca mostró ninguna imagen, ninguna manifestación de nada. Pero ahora ellos, toda esa gloria, toda esa manifestación, todo ese poder que Dios le había mostrado, lo estaban representando con un animal, con un buey. ¿Qué les parece? Aunque ellos estaban creyendo que estaban adorando al Elohim de Israel, pero le estaban dando poder a una figura, cosa que el Padre no quería. A partir de ese momento, ¿qué ocurre?
el pacto que Dios había hecho con su pueblo se rompe. Nosotros vimos que no como el pacto, dice en Hebreos 10:17, no en Jeremías 31:31. Este es el pacto que haré con ellos, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿En qué sentido? Rechazaron el mandamiento que Dios le había dicho, diciéndole no tendrá otros dioses ni otra imagen, no te harás imagen. Precisamente este mandamiento. Ellos hicieron ahí. Después de haber escuchado ese mandamiento, ellos hicieron. Y entonces se invalidó el pacto y esa maldición cayó por todos los descendientes de Israel. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a ver lo que sale aquí en Primera de Reyes capítulo 12. Este fue entonces la maldición por causa del becerro de oro que siguió a todos los israelitas durante mucho tiempo. Pero fíjense que otra maldición aparece acá en Primera de Reyes capítulo 12. Primera de Reyes capítulo 12. 12. Primera de Reyes 12. ¿Qué otra maldición? Y en toda la Biblia de Reyes aparece esta maldición, ¿no? Ojalá que nos dé el tiempo para terminar. Bueno, dice el versículo 25, 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Esto era cuando ya hubo la división entre las dos tribus. Jeroboam se fue con las tribus del norte, Roboam se quedó con la tribu de Judá. Pero ¿qué pasó? En el corazón de Jeroboam vino un pensamiento de que los judíos, los hebreos van a seguir a Roboam cuando tengan que venir a adorar en el templo. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Miren lo que dice, versículo 29, 12:29. Y puso, 28 vamos a ver. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Jeroboam? Otra vez trajo esa maldición que venían arrastrando los hebreos de adorar, en vez de adorar al Elohim de Israel por medio de su maravilla, por medio de su palabra, por medio de su Torah, hizo otra vez que el pueblo le adore a 2 becerros. Y lo puso uno en Dan y otro en Betel, para que pueda el pueblo venir y honrar a ese buey que come hierba. Y también cambió las festividades. Cuenta la Biblia, si ustedes leen todos los reyes, que todos los pecados que hicieron los reyes de Israel, de las 10 tribus del norte, era consecuencia de este pecado. O sea, la idolatría, el dejar la Torah y confiar en un becerro, una imagen, hace que al final el pueblo se corrompa y viva en maldición. Tras haber hecho esto, aunque Jeroboam decía que estamos adorando el Elohim de Israel, pero después uno de sus descendientes cambió ya esta adoración directamente por el dios pagano de los cananeos, que era Baal. Y ese se trata de Acab. Vamos a ver, Reyes 16, Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16. Fíjense lo que hizo Acab. Jeroboam trajo nuevamente la idolatría al pueblo de Israel, pero Acab trajo ya la corrupción total. Total, por lo menos en el tiempo de Jeroboam pensaban que le estaban adorando al Eterno, pero Acab ya hizo peor. ¿Qué dice ahí? Primera de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y miren lo que dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Eterno, más que todos los que reinaron ante de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Qué le dice acá? Para él no era suficiente ya el pecado de que hizo Jeroboam, dice, hijo de Nabat, que
y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que edificó en Samaria. Hizo también acá una imagen, acá dice, ¿no?, de Acera, haciendo de una diosa cananea. Así Acad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del eterno Elohim de Israel. Entonces, no solamente ya hizo que crean que están adorando a Dios a través de los becerros, sino directamente creó la imagen de Baal, que era considerado el dios de Canaán y que era considerado el dios Nimrod, o el dios de las fertilidades, y su esposa Aserá, una diosa pagana. O sea, son unas imitaciones de lo que en el pasado era Nimrod y Semiramis. Al final, el meter la idolatría para adorar a Dios hizo que al final ellos empiecen a adorar a estos demonios del pasado. Y ahí sí Israel ya se corrompió total. ¿Y se acuerdan qué empezó a hacer Jezabel? Empezó a matar a los profetas. Todo eso por causa de la idolatría. Todo eso por causa de este punto. Ahora volvamos a Éxodo. Vamos a terminar estos versículos. Ahí imagina. Entonces, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5, no te inclinarás a él. Primero lo era no hacer. Ya vemos que hicieron Aarón y su pandilla, Aarón y compañía hicieron el becerro de oro. Jeroboam hizo el becerro de oro. Acab trajo a la diosa Acera y al dios Baal. Crearon imagen. Y aparte de eso, que dice más acá, no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy el eterno tu Elohim, fuerte, celoso. ¿Qué dice ahí? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 300 a 400 años, él todavía está observando la maldad de esos hombres. Y esto les trajo a ellos maldición durante mucho tiempo. Los hebreos, por causa de eso, durante mucho tiempo no podían establecerse en la tierra de Canaán. Recuerden que ellos, después de que entraron en Canaán, mucho tiempo estuvieron peleando con pueblos, se iban otra vez, eran invadidos, no lograban restablecerse hasta que apareció ¿quién? El rey David. Él recién vino y restableció Israel. David, ¿después de cuánto tiempo apareció? Después de 400 años de haber el pueblo de Israel entrado en la tierra de Canaán. Entonces acá se cumple la palabra que está diciendo. Si ustedes cometen este pecado, van a tener una larga trayectoria de maldiciones. Hasta que vino un hombre conforme al corazón de Dios que se llamó David. Y la bendición era por millares de años. ¿Qué dice ahí? Dice, mire, atiendan bien esta parte. No inclinará ella ni la honrarás, porque yo soy el eterno tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta, o sea que yo estoy encima de los descendientes de los que empezaron a pecar hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay que entender este punto. La maldición cae por esos que aceptan esta idolatría. Si ustedes fueron enseñados a adorar imágenes, a adorar deidades falsas, pero deciden ya no seguir, ahí se rompe la maldición. ¿Entienden, no? Ahí se rompe. Por eso dice de los que me aborrecen. Si ustedes continúan siguiendo esta racha, entonces continúa la maldición. ¿Y quién rompió esta racha? Vemos que fue David. David fue el que adoró al Padre conforme a su corazón. Y después, ¿qué dice? Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares. ¿De quiénes dice? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso fue lo que hizo David. David empezó a vivir conforme a los mandamientos del Padre. Empezó a
a enseñar los mandamientos del Padre. Ahí está el Salmo 119, donde él decía que era su delicia, era más rica que la miel la palabra. Entonces, por causa de eso, por causa de que David tuvo el corazón del Padre, el Padre le dio una bendición que alcanzó a generaciones, hasta nuestros días. Hasta nuestros días está llegando esa misericordia que Elohim tuvo sobre David, está llegando hacia nosotros. Por más que sus hijos eran rebeldes, pero el haber hecho lo que el Padre quería, guardar su mandamiento, establecer su Torah, trajo bendición a su casa y a su gente. Una persona quiere bendición, ¿qué tiene que hacer? ¿Continuar las tradiciones pecaminosas de sus ancestros o empezar desde ahora a hacer lo que dice el Padre? No, nego, pesante hoy costumbre hoy pesa. Nosotros estamos acostumbrados a hacer estas cosas, ¿no? Hay que empezar ya como David a romper esa racha y empezará nuestra descendencia a tener bendición. Amén. Bueno, vamos a ver más textos que hablan sobre esto. Isaías 46 primero. Isaías 46. Ya lo que dijeron los profetas sobre la idolatría. ¿Qué hablaron los profetas sobre la idolatría? Isaías 46. Isaías 46, 5. 46, 5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran. Sí dice, ¿no? Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan. Fíjense lo que está diciendo Isaías. Lo que la gente hace por los ídolos. Procesión, le llevan. Más o menos ustedes ya saben quiénes hacen así, ¿no? Entonces, miren lo que está diciendo. Le gritan, y tampoco responde ni libra de la tribulación. Después, 8, acordado de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. ¿Ven? Pe yerejana o mi burorei, pe yapoa, pe creao y pe la pende Dios, pe hoy pe ñesú. Hape guataja peñe eso es ambae vende IPM. Peña vergonzana peña pues ahora peaje. Y la gente no pilla. Imagínense la religión tradicional que sigue estas cosas. No tiene esta vergüenza. El profeta Isaías hablaba esto porque ya había gente en aquella época que seguía. Acá no dice imagen de qué. No dice si era imagen de un hombre santo, un hombre no santo. Simplemente dice una imagen, sea de quien sea. Si vos vas a honrar a una persona, vos tenés que honrar su enseñanza e imitar su estilo de vida que aprendiste, no su imagen. ¿Es así o no es así? Sí. Lo que te enseñó, lo que dejó. Si usted un día quiere honrar a alguien, tienen que honrar su memoria, lo que aprendieron de esa persona. Es como la gente hoy en día que hace. En vida, doy cuase de a pisai, ¿cierto no? Anga o mano, pepe a tu ojo y tumba, ojo, mandizo, todo, hace toda idolatría. O mondoso de flores que salen caros. Pero en vida, doy bebé. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, si queremos honrarle a alguien, aprender. Si murió ya esa persona, recordar su enseñanza. Recordar qué nos impartía, qué nos decía. Eso es honrarle a una persona. Amén. Sí. Bueno, después sigue, ¿no? Isaías 65. Isaías 65. ¿Qué dice ahí? Esto es interesante. Miren lo que dice acá.
Del versículo 2 voy a leer. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos, que dice ahí, no buenos, en pos de sus pensamientos. Y atienda muy bien, Dios dice que extendió su mano a un pueblo rebelde que siempre hace lo que viene en su cabeza. Cuando dice que anda en sus pensamientos, no simplemente quiere decir que uno tiene que dejar sus pensamientos. Recuerden que está el pensamiento de Dios y el pensamiento carnal. Si vos seguís el pensamiento de Dios, tenés que aprender para hacer esas cosas. ¿Sí o no? Tenés que idear su propio capricho. Sí, igual. Sí, ahí está. Su propio pensamiento es la anden de gustaba. Si se gusta, pesa yapota. Ani quiere semba esa yapota. Yo creo como a mí me gusta. Yo voy a creer la palabra como a mí me parece mejor. Vos no me vas a decir cómo creer. Ese es pueblo rebelde. ¿Entiendes, no? Y miren lo que hace este pueblo rebelde. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Dice, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Y miren lo que dice ahí, que comen carne de cerdo. ¿Dice ahí o no? Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Esta gente que hace su capricho, quema incienso a dioses, al final ¿qué termina comiendo? Y acá dice claramente carne de cerdo. ¿Por qué? La carne de cerdo tiene una simbología de idolatría, de adoración a cosas paganas. Entonces cuando vos empezás a servir al ídolo, empezás a rebelarte contra Dios, terminás comiendo estas cosas. ¿Por qué creen que en las dos fiestas más paganas que hay, que es la Navidad y la Semana Santa, qué carne se come? Cerdo, no. Hay que tener ahí sí hay que usar el pensamiento. ¿No? ¿Por qué no comen cordero? ¿Por qué no comen pollo? ¿Por qué no comen cosas, pescado? No, ya, la curé. Semana Santa, ¿no? Claro, porque es un animal que representa la idolatría. Porque en esas festividades se está honrando a Nimrod, a Tamuz, a Semiramis, a ellos, a la gente que inventó, que creó la idolatría. Y esto lo introdujeron mismos creyentes. El comer cerdo en América lo introdujo el catolicismo romano, ¿sabían ustedes? El que sea una comida tradicional, lo introdujeron ellos. Bueno, que dicen, versículo 5, Isaías 65, 5, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, ¿no? Así dice, ¿no? Fuego que arde todo el día. A mí esto me provoca enojo, dice aquí. Bueno, veamos otro texto. Jeremías 10, 1. Estamos viendo lo que los profetas decían referente a la idolatría. Y podemos darnos cuenta que ellos hablaban esto porque el pueblo no estaba haciendo lo que decía la Torah. Versículo 1 vamos a leer. Ustedes como tarea pueden leer todo el capítulo, ¿no? Nosotros vamos a leer uno. Falsos dioses y el Elohim verdadero, dice. Oíd la palabra del Eterno ha hablado. Oíd la palabra que el Eterno ha hablado. Sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo el Eterno. No aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Entonces una de las cosas que le dice, no vayan recuerden que Jeremías hablaba a un pueblo que iba a ser llevado en exilio a Babilonia, y le está diciendo, no copien su sistema de adoración, ni sigan sus ritos, sus señales que ellos usan. Así le está diciendo.
no la aprendáis el camino. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y miren lo que ellos hacen, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con un buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿A qué se está refiriendo? A los que hacen ídolo, se van y cortan la madera y hacen ídolo, y después a mí orajá, moí, parere. Acá dice que ponen por la pared. Entonces esa gente que pone así imágenes, ¿de dónde está sacando esa idea de Dios? Son cosas que el Padre había prohibido. Son vanidades de las naciones. Y mucha gente no entiende. No hay semejante a ti, oh Eterno. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. El nombre del Eterno es lo que uno tiene que respetar. Amén. Bueno, vamos a ir terminando. Quiero ver todos estos textos y terminamos ya. Total, no nos vamos a ir rápido a nuestra casa porque está lloviendo. Habacuc 2:18. Habacuc 2:18. Habacuc. Estos versículos tenemos que guardarlos bien después para compartir con mucha gente que no cree que las imágenes están prohibidas por Dios. No es que uno le quiere menospreciar ni ¿cómo se dice? Juzgar. Pero lo que la palabra habla es que estas prácticas vienen de cultos satánicos. 2:18. Miren lo que decía Habacuc. Habacuc también era contemporáneo de Jeremías y de Daniel, ¿no? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y esto él hablaba en época de Jeremías, en donde el pueblo, en vez de honrar al Padre, en vez de honrar la Torá, en vez de escuchar lo que el profeta Jeremías le decía, se inclinaba a imágenes, adoraban ídolos. El pecado que Israel estaba cometiendo en tiempos de Nabucodonosor era de haber dejado la palabra y aceptar los ídolos. Jeremías le exhortaba, en el mismo templo ellos tenían ídolos, tenían fabricadores, ¿no? Después, 19, ¿no? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas el Eterno está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra, ¿no? Truenos y relámpagos sonaban. Bueno, miren lo que dice más. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos 17:29. 17:29. Miren lo que Pablo dice. Después de haber visto lo que había en Atenas, una ciudad sujeta a la idolatría, ¿no? Dice, siendo pues linaje de Elohim, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense lo que él está diciendo. Hablándole a un pueblo de Atenas, ¿no? Esto era en Atenas, sí, que estaba sujeta a la idolatría. Todos los atenienses adoraban ídolos. A ellos le está diciendo que ustedes son linaje de Dios. Ustedes fueron creados por Dios a imagen y semejanza, lo que habíamos compartido al principio. Ustedes son la voz de Dios. Ustedes son la mano de Dios. No tienen que hacer estatuas.
No tienen que crear imágenes. Dios quiere usar sus vidas para ser glorificado. A nivel pe crea cosa. En otros tiempos fuimos engañados, pero ahora el Padre quiere que todas las personas se arrepientan. Le está hablando sin meter ni siquiera tradición hebrea. Le está hablando lógica humana. La lógica de hombre. ¿Cómo pico ustedes tienen boca, tienen pensamiento, tienen cuerpo? Pecatupe ya están bae. Apelle sujetata beteita angare. Piensen. Bueno. Sí. Maldito el hombre que hiciera escultura de imagen de fundación. Sí, eso ya desde la Torá ya estaba avanzando. Deuteronomio 28, 27, sí. Sí, eso también ya estaba anunciando. Maldito. Ahora fíjense lo que Pablo dice a los romanos en 1.23. Romanos 1.23. Atiendan bien. Ven lo terrible que era la idolatría. Y vamos a ver un texto para cierre. Romanos 1.23. Dice así. El 22 dice, 1.22, profesando ser sabio, y esto pasa hoy con la gente, se cree los inteligentes, los teólogos, se hicieron ignorantes, dice. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice. El hombre por su ignorancia, creyéndose sabio, empezó a honrar a imagen de hombres, de animales, de todo. O sea que cuando vos ves un país o una nación o una familia que se sujeta a una imagen, significa que están en ignorancia, pero se creen sabios, se sienten sabios. Bueno, esa familia está en total ignorancia. Sea un colegio de sabios, no, acá está el colegio Domingo Sabio, el colegio Don Bosco, San José Apostólico. Pero ahí los grandes teólogos, los grandes profesores están enseñándole a los niños, a los jóvenes a inclinarse ante una piedra. Están demostrando su ignorancia. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice. Necio total. Ahora, miren, este sí es un texto clave. Gálatas capítulo 5. No solo la idolatría es un pecado y algo terrible. Miren también lo que provoca. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Justo en el capítulo donde Pablo está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Obra de la carne y fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu quiere decir que cuando vas a aprender la palabra, se manifiesta en tu vida. Obra de la carne quiere decir lo que sale de tu naturaleza pecaminosa. Vos dejás la palabra y se manifiesta tu naturaleza pecaminosa. ¿Qué ocurre con la gente que no se sujeta a la palabra? Acá dice. Manifiestas son las obras de la carne que son, primero, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y ahí dice 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Esta manifestación es carnal, entre ellos la idolatría, te va a impedir ser parte del reino de Dios. Así está hablando. Claramente dice que porque la idolatría representa seguir poderes demoníacos. Y detrás de estos poderes están el adulterio, la fornicación, los pleitos, todas esas cosas. Ustedes van a ver alguna vez esos curanderos, macumberos, llenos de imágenes. Algunos tienen santo, guau. Santero se le dice.
En otros países se le honra a San el Diablo, San Diablo, ¿no? El Santo Diablo, se le prende vela a un cráneo. Todas estas acciones salen por falta de conocer la palabra del Todopoderoso. Y para terminar, lo que va a ocurrir en el último tiempo, Apocalipsis 9:20. ¿Qué va a ocurrir con la gente de los últimos tiempos? De las cuales nosotros por eso estamos aprendiendo ahora lo que no tenemos que hacer. Apocalipsis 9:20. 9:20. Miren lo que dice ahí. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, esto es ya cuando habla, cuando viene todas las plagas que va a caer en los últimos tiempos, todos los castigos que Dios está enviando por la humanidad, por sus pecados, pero dice que los hombres que seguían vivos, que no murieron con las plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Y qué dice ahí? Ni dejaron de adorar a los demonios. Acá dice que estaban adorando a los demonios y a la imagen de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Seguir un tipo de adoración a una escultura, imagen o algo parecido es seguir a los demonios. Así es. La Biblia explica así. Entonces, para terminar acá, ¿qué dice? Otra vez Éxodo 20, el versículo 6. Y hago misericordia. O sea, a pesar de que si la gente ha estado viviendo con idolatría, ha estado viviendo con cosas demoníacas, pero se arrepiente, cambia su corazón, se da cuenta que esto era aborrecible para Dios. Dios, ¿qué promesa le da en el mismo mandamiento, en el mismo segundo mandamiento? Por cierto, un mandamiento que en el catecismo de la Iglesia Católica, en su libro de catecismo, se quitó. En la Biblia católica aparece este segundo mandamiento, pero en el catecismo no está. Y eso es raro, ¿no? Bueno, si uno se arrepiente de haber vivido de esa manera, ¿qué promesa tiene el mismo mandamiento? Dice ahí, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el Padre al final solamente espera que esta palabra llegue al corazón de su pueblo o de la gente que vivía de esta manera y guarde su mandamiento y le va a hacer misericordia. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. El próximo martes vamos a compartir el tercer mandamiento según la manera que nosotros vamos estudiando. Recuerden que la vez pasada vimos que eran, según la tradición hebrea, son 14 mandamientos y son las 10 palabras. Entonces, el tercer mandamiento que nosotros estamos viendo, que vamos a ver, es no tomar el nombre del Eterno en vano. El nombre de el Shem. Y vamos a analizar de qué se trata tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es eso? No se pierdan próximo martes. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir.